literarios. Yo sé que la tenue luz de la bombilla, que amenaza con apagarse, molesta a Gustavo en el respaldo del sofá. Se ha acostado ahí para recargar la nuca en el borde del asiento y mantener su cuerpo lo suficientemente erguido para alzar la vista y leer su libro. Yo lo sé porque lo he soñado. He soñado a Gustavo leyendo más de una vez, aunque en ese entonces yo no lo conocía. Las temporadas en que lo soñé fueron las mismas en que las penurias de mi carrera me atormentaron. El periodismo es la literatura del momento, destinado al olvido, más insignificante e intrascendente que las revistas de chismes, porque la vida amorosa de Angelina Jolie es mucho más importante que la nueva conquista de México. Considerando que existe una serie de reporteros y cronistas que ya se cogieron el tema como una prostituta. A mí no me quedó más remedio que refugiarme frente a la Remington que le perteneció a mi padre y a su padre y al padre de este, y así, en una línea considerable de escritores mediocres, de escritores amateurs, porque nunca nos volvimos escritores, solo nos quedamos a la mitad de la novela, entre el prólogo inventado por otro escritor y el final inconcluso que nos cierra. Fue en esos momentos, entre el capítulo 15 y el 27, no había escrito lo que se encontraba entre ellos, que soñé por primera vez con Gustavo. Lo vi en picada, como si yo fuera omnipotente y él mi pobre y misericordioso cordero, siendo contemplado en algún juego religioso, como Abraham y Isaac. Solo que no había un detente, no, yo no interrumpiría al personaje. Yo captaría hasta el mínimo detalle y lo redactaría en un futuro. Gustavo era su nombre y no lo había pronunciado él, ni ninguno de sus compañeros. Yo sabía su nombre como su pasado. Le gustaba mirar a los demás como si fueran su auditorio y ponerse a vociferar cuentos improvisados. Lo acompañaba un muchacho y la chamarra tenía forro de piel de cordero. Él no dejaba de hacer malabares con una pequeña navaja que escondía y sacaba entre sus bolsillos. Gustavo mordía una pluma que descansaba en su boca, la mantenía ahí para la buena dicción mientras continuaba con sus cantares preparatorianos. La pluma, esclava, lo obedecía sin atender a la gravedad, flotando entre los dientes y la lengua como una polea del habla que jala oración tras oración. Nunca he negado mi homosexualidad, ni cuando mi padre me cuestionó en la juventud, solo mi pedofilia, y en gran medida porque no quiero terminar en una cárcel de Tennessee siendo asesinado a sangre fría. Aunque mis deseos putos infantes han quedado en la mera fantasía para las noches de insomnio cuando recurro a la masturbación, no veo un problema en defenderme diciendo que no soy pedófilo. Admito que Gustavo era atractivo para su corta edad, y yo, que muchas veces había soñado con esos jóvenes griegos que desnudos idolatraron a Ganímedes y se bañaron en las fuentes, aunque las fuentes fueron romanas, los consideraba hermosos. Pudo haber sido mi cupido si fuéramos griegos y mi amante mientras lo guiaba en el camino de las artes. ¿Qué diría Wilde de los jóvenes ansiosos de literatura? La respuesta, mi pensamiento al deleitarme con Gustavo en el auditorio. En aquel primer momento, no me di cuenta que él no era creación mía, sino lo contrario, que yo le pertenecía. Alzó la mirada, me vio, aunque era invisible, y dijo: yo ya te gané la idea de escribirlo. En ese momento pensé que solo era otra parte del juego, la forma de escapar de la otra edad, un espejo que mantenía un reflejo perfecto de mi obra. No llegué a considerar que el juego no me pertenecía. Desperté tras una inyección de adrenalina similar a la epifanía y corrí a escribir en la Remington un cuento que se me había ocurrido. Era un viaje de un maestro budista en el tiempo. Es que David escribió el cuento. Era un viaje de un maestro budista en el tiempo, en donde él mismo resultaba ser Buda y al final entendía que no había muerto sino nacido. Soñar con Gustavo significó la creación de mi primera antología, la obra más rica, filosófica y mística que había hecho o pensado en hacer. Ni siquiera Victor mantenía ese misticismo, de eso estaba seguro, aunque fuera mero egocentrismo. Era como entender por qué las mujeres francesas vomitan conejos y no ponerle un pero al asunto. La obra fue titulada Tú, pequeña e insignificante realidad. La tuve en mis manos por semanas. Me manché cada yema con la tinta y reescribí una y otra vez los párrafos para que mantuvieran el ritmo y la cadencia necesaria de una primera gran obra. La leí en las noches antes de dormir para soñar con Gustavo, porque cada mañana al despertar poseía nuevas ideas que complementaban el texto. Discriminaba otras, redactaba nuevos cuentos, corregía los anteriores. El periodismo había quedado olvidado, no sería otro nombre más dentro de las páginas desechables del día, sino un nombre definido y remarcado en Wikipedia: Germán Calixto, el escritor. En los siguientes sueños, el tiempo había pasado, él había dejado de ser un secundariano, ahora su rostro cuadrado marcaba más su mentón y su frente al madurar.
Los años le habían hecho un hombre atractivo, pelo castaño y largo que le caía por los costados, y una pequeña barba de vagabundo que combinaba con el cigarro que sostenía en su mano. Se parecía a Arthur Rimbaud y luego a Jared Leto, y luego a Steve Jones. A veces se parecía a todas las imágenes que nunca pude escribir, pero nunca se parecía a mí. En cada uno de los sueños, Gustavo me miró y dijo: yo ya lo escribí antes que tú. Obviamente no hice caso a dicho argumento. Él era mi sueño. Suponía que mi inconsciente estaba aferrado a romper con la maldición de los Calixto y convertirme en un escritor. Solo quedaba luchar con el miedo a la crítica. Aquellos lobos que al ver a un indefenso corderito lo destajaban y se vestían con su piel para ir en busca de nuevas víctimas. Antes de presentar mi trabajo, decidí acudir al taller de escritura de un viejo centraleño que vivía en la ciudad. Vicente Nemprados era el tallerista. A su alrededor se juntaban escritores amateurs, más amateurs que yo. El taller quedaba un poco caro, pero nada que las clases medias no pudieran ostentar. Fui. Ya lo conocía de algunas tertulias literarias en donde no leía su trabajo. Yo tampoco leía el mío, pero era un crítico excepcional. Podía descifrar el simbolismo de una obra dadaísta. Su mesa de lecturas era rectangular, muy estrecha. Las piernas de todos chocaban. Lo adornaba con un café imitación de otro que olía bastante bien, pero que sabía bastante mal. Las hojas eran de un material muy delgado que se rompía apenas con el contacto de la pluma. La mesa parecía poseer interlocutores bastante agradables. Había desde maestros de literatura hasta hippies que platicaban animosamente uno contra otros consumiendo el café. Pensé que mi obra sería bien recibida si leía el primer cuento, el corto, el que era un prólogo inventado por el tal Gustavo Arenas. Aquel muchacho entró a la mitad de la sesión. Parecía que había consumido alguna droga. Caminaba en una cuerda floja imaginaria. Se tambaleaba de un lado a otro, acariciándose la frente y sosteniendo con la otra mano un cigarro, que minutos después noté que no fumaba, sino que permitía que se consumiera. Al fin se sentó al lado de Nemprados y tomando de su café dijo: hola Germán, he soñado contigo, sabía que estarías aquí. Señaló mi antología. Yo escribí ese libro a los 12 años, dijo Gustavo al sonreír. Yo solo elegí otro cuento, ignoré completamente su comentario. Debió de haber sido la casualidad, por eso lo soñé. Debí de haber visto su rostro en algún lugar hace años y me pareció tan atractivo que lo guardé en mi mente y lo usé como reflejo de mi verdadero talento, pensé. Leí otro cuento. Los oyentes estaban atentos a cada palabra que salía de mi boca y yo, gratificado, pensaba entre las formas que me permitían descansar que esa sería la obra que me sacaría del anonimato. Absolutamente, esta era mi obra. Entonces le dijo, dejé de escribir. Continuó Gustavo, adelantándose a mi lectura y leyendo la misma historia en un pequeño cuaderno hecho de cartón con hojas engrapadas que sostenía. Leía a mi par, como si hubiera dos copias del mismo texto. Los alumnos de Nemprados se quedaron en silencio, casi en shock. Solo podían suspirar ansiosos para saber cuál sería la resolución. Era claro que ambas historias eran la misma y que nuestra lectura solo era una carrera. ¿Por qué retarme, Gustavo? ¿Por qué? Cuando me acerqué al último párrafo, pensé: aunque Gustavo tenga la misma historia que yo, escrita de la misma manera, yo soy el autor original de dicho trabajo. Él no escribió de mí, yo escribí de él. Continuamos leyendo y terminé el párrafo. Gustavo prosiguió, no se detuvo. Su historia concluía con una mejor resolución. Y no solo eso, él había notado que al terminar el cuento de esa manera, lograba que se hiciera un círculo infinito en la literatura. Es decir, el principio era el final y viceversa. Vicente Nemprados tomó de su café, fumó de su cigarro, se agarró la cabeza rapada y dijo: vaya, parece ser que tienes competencia. No sé a quién se dirigió, porque Gustavo se quedó quieto, como el omnipotente que había sido todo ese tiempo dentro de mi trabajo, en mi realidad misma. Los dos lo escribimos al mismo tiempo, dijo Gustavo. A veces soñaba con un periodista gordo, pelón, que tartamudeaba enfrente de una máquina de escribir, así que solamente le ponía mis manos sobre las suyas y él iniciaba su trabajo, porque eran mis manos las que escribían. Al despertar, yo lo escribí en mi cuaderno. Gustavo se levantó de la mesa, la rodeó para acercarse a mí, con sus pasos deformes que imitaban el andar de un pato. Me enteré meses después que tenía la pierna izquierda lisiada. Llegó hasta mi costado, se sentó, me metió en el bolsillo del saco una hoja y guardó silencio lo que quedaba de la sesión. Al terminar salimos del salón, que estaba dentro del Museo de la Ciudad. Saqué la nota y la leí. Era lo que había sucedido, un cuento de dos escritores
que juraban haber escrito la misma historia influenciados por el mismo personaje, y terminaba con la resolución que era yo, aquel personaje leyendo la nota del verdadero autor, de tal manera que me encerraba a mí mismo en la obra que no me pertenecía, porque yo creí que Gustavo era mío, y al final resultó que yo soy de él, o tal vez los dos somos la misma persona, el mismo escritor escribiendo la misma historia. No lo sé, eso lo tiene que saber Gustavo, él escribió esta historia. Gracias.